Para mejor dejar en claro esta posición, introdujo un nuevo elemento al que aludí más arriba, y es la distinción entre sociedad civil y sociedad política, uno de los temas centrales en su pensamiento. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es el conjunto de los organismos denominados privados, dice, que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. La sociedad civil sería así el conjunto de organismos privados que detentan hegemonía doctrinal o intelectual sobre las clases subalternas, las clases inferiores, organismos pues hegemónicos. La sociedad civil es el campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, o mejor, las diversas cosmovisiones que amalgaman desde las expresiones más elementales del sentido común de la gente sencilla hasta las elaboraciones más sofisticadas e intelectuales. Las organizaciones triunfantes en esa lucha ideológica de la sociedad, las que logran apoderarse de la dirección intelectual, es decir, de lo que se piensa, y de la dirección moral, es decir, lo que se valora, de la sociedad, forman parte de la superestructura y atraen hacia el grupo dirigente la adhesión de las clases subalternas. El grupo dirigente se adueña de la estructura ideológica, impone un mundo de ideas, creando y difundiendo, mediante los organismos que lo integran, una determinada concepción del mundo en el pueblo, en la sociedad. Tales organismos son la escuela, la iglesia, los llamados medios de comunicación social, etc. Entonces, resumiendo, la sociedad civil sería el conjunto de organismos que crean un modo de pensar en el pueblo, que tienen, por tanto, hegemonía intelectual sobre la sociedad, crean un sentido común, el sentir común de la gente. Eso sería la sociedad civil que, según Gramsci, pertenece al ámbito de la superestructura. ¿Y la sociedad política qué es? La sociedad política es el conjunto de organismos de la superestructura también que ejercen una función coercitiva y de dominio directo en el campo jurídico, civil y penal, político y militar. Es sobre todo sociedad política el Estado, que tiene por función la tutela del orden público y el respeto de las leyes. Tal sería, pues, la sociedad política, la sociedad dominante, digámoslo así. Distinguimos entonces entre hegemonía y dominio. La hegemonía es lo propio de la sociedad civil, el dominio lo propio de la sociedad política, que tiene las armas, la policía, los tribunales, todo lo que es coacción. La hegemonía y el dominio son los dos brazos que controlan una sociedad determinada. Escuchemos al mismo Gramsci. Es posible, dice, fijar dos grandes planos superestructurales, el que puede llamarse de la sociedad civil, o sea, del conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado, los cuales corresponden efectivamente a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y a la de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Sociedad civil y sociedad política suelen ser normalmente solidarias. Un Estado que no cuenta con la adhesión de la sociedad civil difícilmente se puede mantener. El grupo dirigente lo sabe bien y por eso trata siempre de suscitar para el aparato jurídico, político y militar una adhesión de las bases, una adhesión ética de las bases a través de la sociedad civil. Las crisis sobrevienen cuando la sociedad civil se distancia de la sociedad política,
cuando la sociedad civil rompe su concordia con la sociedad política, cuando la hegemonía y el dominio se enfrentan, cuando el ejército choca con las ideas que privan en la sociedad. Es entonces cuando sobreviene el caos social. Los conceptos de sociedad civil y sociedad política son importantísimos para entender el pensamiento de Gramsci. Como puede verse, Gramsci modifica el concepto clásico marxista de superestructura. Para nuestro autor, superestructura es la interdependencia recíproca de la sociedad civil y de la sociedad política. En la esfera de la superestructura se mueven, pues, la organización religiosa, el ordenamiento jurídico, el Estado, las Fuerzas Armadas, las formas artísticas, las organizaciones científicas, la literatura, el folclore, las expresiones del sentido común, lo que se ve en el cine, lo que se lee en la prensa, etc. El orden intelectual y el orden moral, afirma Gramsci, es decir, las cosas que se han de saber y las cosas que se han de hacer, tal es el marco en que se mueve la sociedad civil. La sociedad política proporciona el arma para defender eso, pone la coacción frente a los grupos que resisten la docencia de la sociedad hegemónica. Gramsci está convencido de que no hay revolución duradera sin una previa toma de conciencia y que ésta se origina y desenvuelve en el ámbito de la superestructura. Por eso la importancia que, a diferencia de Marx, atribuye a esta última. No es cambiando las relaciones económicas como vamos a hacer la revolución marxista, sino cambiando la superestructura, es decir, creando ante todo una nueva hegemonía que transforme la sociedad. Luego vendrá la conquista del Estado, pero esta deberá pasar por la transformación de la sociedad civil en la que el Estado se apoya. Por eso le preocupará, por sobre todo, las condiciones intelectuales de la revolución. De esto hablaremos ampliamente más adelante, pero ya podemos adelantar algo. Gramsci exaltó la función revolucionaria de la ideología. Ustedes saben que esta palabrita, ideología, es un vocablo que ha recibido miles de significados, lo que la hace bien difícil de definir o especificar. Dentro del ámbito literario del marxismo, para quedarnos en él, sufrió también diversos avatares. Marx le dio, casi sin excepción, un significado peyorativo. La ideología era para él una cosa despreciable, propia del burgués. En cambio, Lenin la liberó, esta palabra, de ese sentido, y usó la expresión ideología revolucionaria para designar al marxismo, a su propio marxismo. Gramsci también recurre a ella sin dificultad. Una ideología, escribe, es una concepción del mundo, que se manifiesta en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida, individuales y colectivos. Esto es lo que hay que crear, una nueva ideología. La ideología predominante se da a sí misma una serie de medios para su difusión, para el ejercicio de su influjo. Es lo que llama Gramsci la estructura ideológica, que busca mantener y desarrollar el frente teórico e ideológico. Esa estructura ideológica la fabrican la prensa, la religión organizada en iglesia, la escuela, las bibliotecas e incluso, dice, la arquitectura, aunque parezca extraño, porque la arquitectura incluye toda una docencia, y razón tiene. No es lo mismo la arquitectura que hace, por ejemplo, uno que tiene una cosmovisión cristiana, en donde, por ejemplo, a la casa de Dios la hace más alta que a la casa de los hombres. A las casas de los hombres las hace humanas para una familia constituida por padre, madre, hijos, etcétera, que la ciudad que fabrica un marxista, una ciudad que está basada en otra cosmovisión, una ciudad inhumana, fría, chata,